caso... Pero qué bueno, porque quiero contarte eso, porque la propia presidenta me lo comentó. Me dijo, existen voces que dicen esto. Y yo le preguntó también la presidenta Dina Boluarte. En medio de la conversación me lo hizo saber. Y yo le contesté lo que es la verdad. En diciembre pasado, nosotros hicimos un pronunciamiento público en el cual decíamos lo siguiente. El Partido Morado no va a apoyar la participación de ninguno de los 3 congresistas elegidos por el partido en una mesa directiva transitoria. Y esta cuestión... ¿Y esa posición se mantiene? Se mantiene, pero además ha sido conversada con Flor Pablo. Flor Pablo ha concordado con nosotros en la claridad de que ella no va a participar en ningún proceso transitorio porque no nos corresponde. ¿Y sabes por qué no nos corresponde? En primer lugar, porque no tenemos bancada. En segundo lugar, porque una persona de consenso tiene que ser elegida por el Congreso y ellos tienen que ver quién. Es la responsabilidad que les correspondería a ellos si no consideran que el señor Williams debería ser la persona que debería hacer este proceso. Entonces eso está descartado. Totalmente. La posible participación en una posible nueva mesa directiva. Yo lo descarto. En esta posible etapa de transición, sí, porque no hay nada decidido. Yo lo descarto públicamente. No existe en el Partido Morado ni en la intención de su Comité Ejecutivo Nacional ningún interés en que esto tenga que ver con el partido. ¿Y cuál es el interés en todo caso? El interés es acompañar a este país a que salga de esta situación que nosotros, fíjate, en enero del 2021 planteamos. Es un problema de un derecho constitucional del ciudadano. ¿Sabes cuál es? La seguridad política. Nosotros tenemos como ciudadanos, todos nosotros, la necesidad de que quienes nos gobiernan lo hagan bajo principios mínimos comunes y no lo están haciendo desde mucho tiempo atrás. Y hay desde otros sectores que se plantean, los caviares están detrás de todo esto, quieren recuperar el terreno perdido, hablan del tema de la SUNEDU y recordar un poco también lo que ha dicho en la víspera el ministro de Educación, ¿no? El señor Becerra, que ha hablado de millonarias contrataciones en consultorías, en asesorías, más de 700 millones de soles y que, bueno... no sé si ustedes se han sentido aludidos como Partido Morado. Mira, también porque fue justamente el que estuvo detrás del tema de la SUNEDU. Mira, yo quiero ahí ser en segundo momento tan claro como en el anterior. El Partido Morado no se da por aludido. Yo como presidente del Partido Morado, ni ningún miembro de su Comité Ejecutivo Nacional, desde que hemos entrado a la dirección del partido, y yo nunca... ¿Cuándo fue eso? En el enero del 2022. No ha habido ninguna contratación, ninguna millonaria consultoría. Ni siquiera, te lo digo públicamente, yo no he tenido ninguna conversación. No, usted no, pero de repente alguno ninguno de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional hemos tenido una reunión, una conversación telefónica, un acuerdo, o ni siquiera conozco a los miembros ni de la SUNEDU ni del Ministerio de Educación. Nuestra defensa, desde que yo soy presidente en adelante, es una defensa institucional de un principio, es el derecho a la educación para que la gente pueda andar bien. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Y el futuro, digamos, en el tema de la SUNEDU. La ley existe, el Tribunal Constitucional la ha declarado constitucional. Ha salido a su amparo. Por lo tanto, ¿cuál es el camino que hay que hacer? Se ha ampliado, ¿no?, el número de integrantes. Se ha ampliado, se ha reestructurado ese número. Entonces, lo que corresponde es que haya la reglamentación correspondiente lo más pronto posible para que todas las instancias conformen ese organismo de manera conforme a la Constitución y conforme a esa ley. Y luego nos queda a todos los ciudadanos estar en la vigilancia para que lo que venga hacia adelante, la parte formal, corresponda a la parte material. ¿Cuál es la parte material? Nosotros escuchamos, ¿no? Y hemos hablado también con la decana o con la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y bueno, obviamente ha salido en defensa de las modificaciones que se ha dado y que se iban parados, como usted bien recuerda, por el Tribunal Constitucional, pero también escuchamos la otra parte, los otros sectores que, como usted señalan, que esto es un grave retroceso para la modernización y mejoramiento de la educación en nuestro país. O sea, sí, yo puedo volver a la discusión anterior, que ha sido ya cerrada por el Tribunal Constitucional. Ya no hay nada que hacer. Sobre esa cuestión no hay nada, pero ¿cuál era nuestra posición? Nuestra posición era muy clara. La autonomía universitaria no se puede tocar. Eso es un valor constitucional y es en el Perú además una tradición, desde la época de la Torre en la década de 1930. ¿Qué es lo que hace la SUNEDU? La SUNEDU es un elemento externo que garantiza niveles mínimos, no de autonomía, no tiene que ver con la autonomía, sino de calidad universitaria. Y que se ha mejorado la calidad, pero hay quienes señalan que también había cosas que hicieron desde la SUNEDU que podrían haberse hecho mejor y que se tendrían que corregir de aquí en adelante, Y eso está mal. Todas esas cosas mal hechas se tendrían que corregir. Pero ¿cuál era el problema con esta ley?
que esta ley le devolvía la posibilidad de que las propias universidades fueran juez y parte. El Tribunal Constitucional ha dicho que eso no es una afectación. Bueno, ahí está la situación. Pero ¿qué viene ahora entonces? Que lo reglamenten para que todas las universidades públicas y sus rectores puedan elegir a sus representantes y las universidades privadas también. Y sobre esa base, escojan a quien deban escoger. En mi opinión, en términos institucionales, es un retroceso. Pero ahora hay que estar vigilante porque ya fue una decisión del Tribunal Constitucional. Ya no se puede llorar sobre la leche, como se dice de manera cotidiana, sobre la leche derramada. Exactamente. Porque ya no hay Por eso es muy importante el reglamento y se lo hemos dicho a la presidenta. Y eso se lo han hecho saber directamente, no llegar, sino se lo han dicho directamente en esta reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno. Y honestamente. Yo no sabía en el momento que conversé con... Usted es claro en señalar que no ha habido intereses, porque ahora todos hablamos de intereses, ¿no? En el Congreso hay intereses, en el otro lado también. En el caso de ustedes, ¿no hay ningún interés para que la presidenta Dina Boluarte se vaya lo más pronto posible? Eso sí. De repente recuperen espacios. Pero yo pensaba que estabas hablando de la SUNEDU. Primero, no hay ningún interés del Partido Morado en participar, ni en ninguna consultoría, ni en ninguna cosa. No nos damos por aludidos sobre lo que ha dicho el ministro, y el ministro debe responder a qué se ha referido y que lo diga públicamente. Segundo, el Partido Morado lo que le ha dicho a la presidenta es la postura que tenemos desde siempre. Desde el día que hubo el primer muerto, se lo hemos hecho saber. O sea, no hemos cambiado una posición. Que renuncie. Y asuma la responsabilidad política a quien le corresponde. Pero además te digo más, Pilar. El día 12 de enero del 2022... Cuando yo fui elegido en mi primera intervención, cuando salí a la prensa, dije expresamente que el presidente Castillo se tenía que ir. Y lo he dicho muchas veces, por la misma razón. ¿Cuál es la razón? Que todo este equipo, toda esta gente que está en la política hoy día, no está respondiendo a la necesidad y urgencia de la sociedad. Por eso, nosotros le pedimos eso al señor Castillo durante todo su gobierno. Tú sabes cómo fue y cómo acabó. Y se lo hemos pedido a la señora Boluarte. ¿Y por qué se lo pedimos además? Y esto es importante que lo sepa la gente. Porque un gobierno que no puede controlar más de 60 muertos no es un gobierno que está actuando conforme a la Constitución. En una sociedad moderna, el Estado de Derecho exige que quien gobierna gestione el orden público de manera que no haya tanta cantidad de muertos y además por razones absurdas. ¿Y ustedes no creen que con que uno de los ministros, que tendría que ser el de Defensa del Interior, asuma su responsabilidad política con su renuncia respectiva, con esto no sería suficiente para salir de esta crisis y mantener a la presidenta Dina Boluarte en el poder hasta que se decide en el Congreso la fecha para el adelanto de elecciones? Bueno, porque el presidente del Parlamento, José Williams, lo que ha dicho es que ya en marzo se va a tocar, ¿no? Tratando de poner un poco de espacio y de paños fríos. Has hecho una estupenda pregunta. ¿Por qué? Recuerda que yo dije al comenzar esta entrevista, y se lo dije a la señora presidenta, que yo intentaba llevar el sentimiento de las personas. Las personas quieren que se vaya Dina Boluarte y que se vaya el Congreso. Pero también quiere estabilidad, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora, nosotros en ese pronunciamiento que te he hecho mención varias veces de diciembre pasado, le dijimos que el primer gesto, el mejor gesto para saber que ella estaba transitando hacia esto, era pedirle la renuncia al primer ministro de ese entonces, que sigue siendo el mismo, el señor... Alberto Taro. Alberto Taro. Claro. Se lo pedimos en aquel momento, porque hubo, recuerdo, otro primer ministro un momento antes. Unos pocos días. Pocos días. Entonces le pedimos eso. Y también salió en ese entonces el ministro del Interior. ¿Te acuerdas? Claro. Entonces, ya con eso no era suficiente para ustedes. Pero la cosa se agravó porque hubo más muertos después. Exactamente. En enero de este año. ¿Y por qué vinieron los muertos? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Eso no se ha investigado. Está investigando, está a nivel del Ministerio Público. Pero fíjate lo que está pasando. El problema de un gobierno que no sabe diferenciar, yo quiero insistir en eso, entre los violentos, en los que destruyen, en los que cierran carreteras, en los que paran conforme a sus valores y creencias que no comparto. Esos violentistas tienen que ser separados del ciudadano que va a marchar, que quiere ejercer su voz de protesta. Esa separación no la ha hecho la presidenta ni sus ministros. La han confundido. No la ha hecho antes en los discursos. Y ahora, cuando usted ha conversado con ella, ¿se mantiene en esa posición? Yo no lo sé, pero yo le he hecho saber que es necesario en un gobierno constitucional separar la paja del trigo y ser muy claros. El orden público implica no violencia contra el ciudadano que quiere protestar y claridad de la ley
sobre aquel que está violentando el orden público y violentando el esquema de las normas legales. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Usted qué análisis podría hacer? ¿Hacia dónde está yendo nuestro país? Mira, yo creo que hay... Mientras que el Congreso ya sabemos todos, y no tengo que repetir menos las denuncias que han salido en los últimos días, y por otro lado el tema del gobierno, la presidenta y sus ministros. Mira, yo creo que hay tres posibles salidas, políticamente hablando, y luego te cuento de las otras ideas. Políticamente hay que se queden y hasta el 2026. Y que nos generen todo un problema de seguridad política muy fuerte para todos, y además de situación psicológica. Las personas están cansadas de la situación a la que nos ha llevado estos grupos políticos que están en el Congreso. Segunda posibilidad, que ellos acepten que hay que salir, que entiendan la situación. ¿Ellos, tanto la presidenta como el Congreso, o el Congreso? El Congreso, porque ¿Cree usted? La presidenta ha dicho que no va a renunciar. No va a renunciar, y lo ha dicho desde el inicio. Yo además, le he ¿no? pedido, como te dije por tercera vez, señora presidenta, piénselo, reflexiónelo, que ese es un camino que puede abrir este tiempo. Usted va a quedar en la historia de otra forma, que si se queda, y esto puede acabar en un mal momento para la vida del Perú. Pero el segundo camino era que ellos voten, no lleguen a la mayoría absoluta, sino lleguen al mínimo, que son 66, más 66, ¿no? Referéndum. Y nos vayamos a referéndum en 3 meses. Que el pueblo, el ciudadano común decida. Si el ciudadano común quiere que nadie se vaya, que se queden. Si el ciudadano común quiere que hagamos un cambio, que nos hacemos responsables de ese cambio. Ese me parece que es el segundo camino. Pero hay un tercer camino. Pero si hubiera el referéndum, ese camino nos llevaría no para el 2023, sino para el 2024. En principio todavía se podría para el 2023. ¿Sí? Todavía podrían alcanzar los tiempos. Pero tendría que haber una modificación legal para hacer algunos ajustes al cronograma electoral. ¿Incluiría la elección de partidos? Sí, mira, el problema interna, ¿no? El punto con los partidos es que hoy día estamos en una elección de pasos, o sea, de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Que además que por primera vez se va a realizar, ¿no? Ese es el problema. Por la pandemia. Eso demoraría mucho, entonces hay que retroceder un poquito hacia unas pisos que son primarias internas, que los partidos decidan internamente. Que solamente participen. Exactamente. Ahora, debería haber un compromiso institucional de que los dirigentes del partido y los que se elijan no tengan sentencias por corrupción, ni siquiera en primer grado. Eso creo que sería un gesto muy importante para la ciudadanía. El tercer camino es el que están impulsando los movimientos regionales. Te lo quiero contar. Y usted ahí está conversando con ellos, sí. ¿no? Se ha contactado luego de la reunión que tuvo con la presidenta. Te cuento la anécdota porque es buena la anécdota. Yo terminé la reunión, salimos y recibí una llamada. El señor Freddy Braco es el presidente de los movimientos regionales. Y me dijo lo siguiente: Lucho, señor Durán, me dijo en esos términos, hemos sentido que tú has hablado de manera que has representado a las regiones. Te quiero proponer que conversemos para hacer un pronunciamiento. Y nos reunimos y sacamos este pronunciamiento con 36 movimientos regionales y el Partido Morado. Ahora, los 36 movimientos regionales representan a la población, ¿se puede decir de manera mayoritaria? Yo creo que son 36 movimientos que están a lo largo del país y que representan a un vasto sector de la población, y entiendo que esos movimientos tienen profundo arraigo en cada lugar donde están. Ahora, ¿qué es lo que se ha propuesto? Se ha propuesto otra salida, por si no se cumple aquella. Es iniciar el recojo de firmas para exigirle al Congreso el referéndum. Para el adelanto de elecciones. Para el adelanto, solo para el adelanto de elecciones, porque las otras agendas, y esto es importante verlo, que serían, por ejemplo, algunos movimientos seguramente van a querer cambio de constitución, algunos movimientos van a querer otras cosas. Todas esas cuestiones de Pedro Castillo, por ejemplo, como ha dicho su abogado, ya están yendo a la CID, ¿no? Eso no es parte de la necesidad del país hoy día, sino el adelanto de elecciones. Entonces, ese es el proceso que vamos a iniciar. Entiendo yo que están empezando hoy día, pero sí quiero contarte algo muy importante. Este proceso no debe ser dirigido por el Partido Morado. El Partido Morado tiene que acompañar, porque lo que tenemos que hacer es recuperar la construcción ciudadana. O sea, los movimientos regionales. Ni siquiera ellos, que los ciudadanos, acompañados por los movimientos y por el partido, puedan desarrollar este proceso para decirle al país: mira, acá hay un número significativo de la población que quiere este camino. Me parece que esa es la mejor vía, y para eso necesitamos gratuidad, Pilar. La gratuidad, tú me preguntabas hace un rato si el partido tenía algún interés. No tenemos aquí tampoco interés, estamos siendo un instrumento de acompañamiento de las voluntades de la sociedad civil y de la sociedad política. Así es, que no se han visto escuchados muchas veces.
Cuando yo tuve la primera conversación, porque ese sería el segundo pronunciamiento, tuvimos otro anterior, ellos me decían una cosa que yo he valorado mucho, hemos valorado mucho, es que muchas veces los dirigentes sociales, políticos, intelectuales de las regiones no encuentran en los partidos nacionales, en las instituciones de poder que se dirigen desde Lima, apertura para ayudar a que se entienda que la política es nacional. Si el Partido Morado puede ser ese instrumento para que esto avance, yo seré feliz. Creo que eso es el mejor apoyo que podemos hacer en esta crisis, claro, ayudar a esa estabilidad. Es que hay toda una crisis, ¿no? Una crisis, más allá de lo que estamos viviendo en este momento, hay una crisis generalizada de la clase política que no llega a recoger las necesidades y lo que siente el ciudadano de pie es que les da la espalda, y no de ahora, sino ya de años atrás. Exactamente, has puesto el punto donde hay que ponerlo. Hay un problema muy serio de relación entre la comunidad política y el ciudadano de a pie. Eso se tiene que reconstruir a través de mecanismos que permitan que las personas sean razonables. Y eso es lo que queremos hacer. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, vamos a ver en qué queda todo este pronunciamiento, esta alianza que ha habido entre el Partido Morado, por decirlo de alguna forma, y los movimientos regionales y esta intención de iniciar la recolección de firmas a nivel nacional para poder impulsar desde las calles este adelanto de elecciones. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias. Y me gustaría simplemente decirle a los ciudadanos comunes y corrientes que cuanto más oscura es la noche, más cerca esté el amanecer y que colaboremos todos por hacer un mejor país, que eso es lo que todos queremos. Perfecto, muchas gracias. Señor Durán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial, volvemos con más.